este día de lo que es la lucha contra la corrupción me pidieron que les contara de lo que fue la causa de Once. Primero pasó hace bastante tiempo. En perspectiva, verdaderamente fue un trabajo intenso. Fue un trabajo que creo que todo lo que es corrupción tiene una carga claramente de intensidad y complejidad que supera en gran parte la mayoría de las causas, con lo cual es algo que hay que enfrentar en equipo. Creo que una de las mejores cosas que tenemos es justamente tener otros fiscales y un montón de gente trabajando con un mismo objeto, ¿no? Esa búsqueda de la verdad, pero con una particularidad que donde involucran a funcionarios públicos. En general también está involucrado áreas como el derecho administrativo, lo que es licitaciones públicas, los deberes de los funcionarios públicos, prestación de servicios públicos y demás, que es algo por ahí un poco más extraño a las causas penales. Verdaderamente es algo que no se puede hacer si uno no está rodeado de profesionales y colaboradores de varias ramas del derecho penal. En esto también fue un rol muy importante que en un principio siempre lo vi como algo importante, relevante, pero no para tenerlo en cuenta, pero también el manejo de la información a la comunicación a la sociedad y con las víctimas tuvieron ciertas particularidades que claramente generan ansiedad y a uno lo termina interrumpiendo en el trabajo, en la investigación, o en la exploración, o en la preparación, como fue en mi caso en la causa de Once. Tuvimos muchísimas víctimas fatales y muchas más de daño, 1000% más de víctimas de todo lo que fue, y cuando incluyo además no estoy teniendo en cuenta aquellos parientes, esposas, hijos, madres, hermanos, primos, de quienes fallecieron en ese accidente. Hubieron algunos casos, como el caso de Menghini, que lo estuvieron buscando, y verdaderamente fue un hecho atroz que se podría haber previsto. Y después un caso en particular que fue como a mi criterio, y esto también de todo el equipo de trabajo, se involucraba la propia existencia de esas muertes con actos que tenían que ver de corrupción. Se vio muy bien reflejado en lo que fue justamente en la no exigencia de cumplimientos de objetivos a las empresas concesionarias, justamente ese daño que se causó. Fue una reconstrucción bastante ardua, verdaderamente la oficina en su momento de Procelac, con varios colaboradores, trabajos, la propia oficina de comunicación con el trabajo de PowerPoint, videos y demás, porque claramente otro de las dificultades que no tenían que ver solo con la investigación, sino cómo uno presenta, cómo lo mostraba, cómo en definitiva le mostraba a esos jueces que estaban ahí, cómo habían pasado las cosas y qué tenía que ver con qué. Ahí verdaderamente lo que fue toda la parte de uso de distintos programas para hacer cuadros. Recuerdo que teníamos un trabajo impecable que se hizo, tenía que ver con los distintos niveles de empresas que surgían de sociedades, hasta 8 generaciones de sociedades, que a su vez esto se involucraba con un análisis con los pliegos de la concesión, y también algo muy actual en ese momento, que fueron las víctimas de todo este proceso, que fue algo muy doloroso y que claramente se vivió en ese momento, y lo viví, como ya venía viviéndolo en otros hechos, pero no de ese nivel, comunicarle a la víctima qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estábamos haciendo.
habían varias que tenían varios grupos, o en el caso individual de Menguini, que tenían su representación en el juicio. Y después cómo era que uno trabajaba a su vez con las querellas y esas víctimas, de contención y también de ellos de participación, porque ciertamente la víctima, con su presencia en la sala de audiencia y su seguimiento, le da transparencia a todo ese proceso. Más allá de que para ellos tenía un costo de dolor, porque la mayoría de los que estaban ahí, por no decir todos, tenían algún familiar que había fallecido. Entre ellos recuerdo a uno que era un papá que había perdido a su mujer, que estaba embarazada, que era claramente esta otra víctima por nacer que también formó parte del daño causado. En algún punto como fiscal es el día de hoy que no me puedo deshacer de ese dolor que algunos siguen reprochándose, reprocharse una mamá, una esposa, que decía, y si le hubiera dicho viejo quédate, tomate unos mates y no importa si llegas tarde, y hoy estaría vivo, y hoy siguen viviendo con eso.